Hoy les voy a relatar la terrible historia de una niña que fue violada durante 18 años. Toda madre tiene el sueño de ver a sus hijos nacer, crecer, cumplir sus metas, y ver a sus hijas casarse y llegar al altar. ¿Se acuerdan de aquel padre que tenía cáncer terminal, que su último deseo era ver a su hija casada? Y logró presenciar aquello que tanto anhelaba antes de morir. Esto no es el caso de Yaize. Yaize era una niña muy dulce de 11 años, tal como la vemos en la foto. Ella vivía cómodamente con su madre, su hermana mayor y su padrastro en California, pues no se sabe casi nada de su padre biológico. Como todos sabemos, a esa edad, todas las niñas estudian. Su madre la acompañaba a la escuela. Meses después, la madre de Yaize se confiaría en que nada malo la podría pasar a su hija y dejaría que Yaize vaya sola a la escuela, pues que podría salir mal. Pasando los meses llegaría la fatídica mañana, en el cual la felicidad y la libertad de una inocente niña sería arrebatada por un desalmado sexual. Aquella mañana de junio de 1991, Yaize fue raptada cuando iba a la parada de autobús para ir a la escuela. En el camino, Yaize se vio rodeada por un coche con 2 ocupantes. ¿Quiénes eran los monstruos que la estaban secuestrando? Era Phillip Garrido, de 60 años. Era un violador. Tras años de pasar en prisión estaría con libertad condicional. Y su cómplice es su mujer llamada Nancy, de 56 años. Ahora continuemos cómo fue el secuestro de Yaize. El hombre la acorraló y la paralizó con una pistola de electrochoque. Luego de subirla al auto, se la llevó a su casa en Antioch, a 270 kilómetros del hogar de Yaize. La tuvo durante semanas esposada, sin vestirla, sin dejarle duchar. Lo único que podía hacer era esperar a que mi madre viniera y me salvara, recuerda ella. Yaize perdió cuenta de los días y las noches, sola. No sabía qué hacía en aquella habitación. Phillip se limitaba a traerle comida y desaparecer. Pasaron muchas semanas, hasta que un día se quedó un poco más. Yaize dice que esa noche fue la peor de su vida porque su captor la violó. Yaize relata el terror que le provocó la primera violación. Me dijo que sería rápido y que sería mejor si no me resistía, porque entonces se tendría que poner agresivo. No entiendo nada de esto. Me abre las piernas con fuerza, me siento como si me fueran a dividir en 2, de tanto estirarme. ¿Por qué hace esto? ¿Es normal? Intento distraerme. Intento cerrar las piernas. Pero él me las sujeta y las abre aún más. Así perdió la virginidad Yaize, que inmediatamente se puso a sangrar. Estaba aterrorizada. Me estaba muriendo. ¿Por qué tanta sangre? Ella en su inocencia no comprendía que este monstruo la había violado. Algo tan grotesco fue la primera experiencia sexual de Yaize, que desde entonces se convertiría en un juguete sexual a merced de Phillip Garrido, sin llegar a comprender si lo que le pasaba era normal o no. Un día el captor le dijo que comenzarían a tener carreras. En esas carreras, Phillip se drogaba con metanfetamina y marihuana, y violaba a la niña horas y horas. Le explicó que tenía un problema sexual y que la única forma de ayudarle y evitar que atacara a otras niñas era ofrecerse sin reparos. La ataba a la pared. La hacía disfrazarse de prostituta. La obligaba a ver películas pornográficas. Era prácticamente una esclava sexual. La madre de Yaize fue a poner la denuncia esa misma tarde del secuestro. En los medios de comunicación aparecía la madre en búsqueda de su hija. Fue intensamente buscada por la policía por tierra y aire, pero no encontraban rastros de su hija. Phillip manipuló a Yaize para aparecer como un salvador ante ella. Su única defensa contra un mundo, le decía que su familia la había olvidado y en el que solo habitaban pederastas y violadores. Lo supo hacer magistralmente, dándole alimento y agua, dándole después de semanas, un cepillo de dientes, regalándole juegos y mascotas, siendo la única persona con la que hablaba. Era captor y protector, dueño y salvador. Me parecía que tenía una respuesta a todo, dice Yaize. Yo era como un conejillo que se dejaba consolar por un león. Pronto, Nancy, la esposa de Phillip, entraría en el mundo de Yaize.
Primero, como una presencia amenazante, celosa de la llegada de la nueva concubina. Algunas veces la maltrataba. Luego, al pasar 3 años aproximadamente, a consecuencia de las violaciones, Yaize quedaría embarazada a los 14 años. Hasta entonces, Yaize no había sabido cómo se engendraban los niños. Solo vio su vientre crecer. Pensó que estaba enferma. Hasta que sus captores le dijeron que tendría un bebé. Ambos la asistieron en el parto, dentro de la jaula que era su casa. La primera hija de Yaize nació en agosto de 1994. Pasando 3 años más tarde alumbraría su segunda hija en noviembre de 1997. Después de más de casi 2 décadas como una esclava, Yaize se acostumbró a no cuestionar el mundo. Dependía de los Garrido y a la vez les detestaba secretamente. Philip era el padre de sus hijas. Se me manipuló para que pensara que el mundo exterior era un sitio terrible, y que el único lugar seguro para mis niñas era quedarme allí, con su padre, recuerda. Colaboró con sus captores para evitar ser vista por los agentes de policía que pasaban regularmente por la casa para controlar a Philip. Comenzó a salir a ferias, a la playa, de compras y hasta a un salón de belleza. Yaize no dijo nada a nadie ni trató de escapar porque durante años no había hablado con nadie más que con los 2 depredadores. No tenía una voz propia y no le grité al mundo que era yo, que era Yaize, aunque lo anhelara, asegura. De hecho, en casi 2 décadas de tortura, Yaize perdió su nombre. Philip le ordenó que no lo escribiera, por si alguien la descubría. Pasados algunos años, ya con sus 2 hijas, queriendo olvidar quién había sido, pidió a los captores que la llamaran Alisa. Ya habían pasado 18 años de tortura y sufrimiento para Yaize. Philip, su violador, se confió con los años. Salía a la calle con ella. Llevaba a sus 2 pequeñas hijas en breves excursiones a los parques de diversiones. Incluso Philip fue a una conferencia acompañado de Yaize y sus 2 hijas. Para mala suerte de Philip, 2 agentes también estaban en la conferencia y lo reconocieron y sabían que fue condenado por violación. Los agentes, alertados por la presencia de 2 niñas tan pequeñas con un pederasta, avisaron a la Oficina de Libertad Condicional en Concorde, que le citó en sus oficinas al día siguiente. Philip llevó allí a Yaize. Pero antes le pidió que dijera que era una amiga que había huido con sus 2 hijas de un marido abusador y se estaba alojando con él. Pensaba que así la policía dejaría de rondarle. Cuando llegaron a las oficinas, los agentes le hicieron preguntas al violador y a Yaize. Todo salió como lo planeó Philip, pero al último momento los agentes se dedicaron en hacer más preguntas a Yaize. Le preguntaron por su identificación, por sus padres. Ella, al principio, mintió para proteger a Philip. Pero su nerviosismo y la poca diferencia de edad con sus propias hijas hicieron sospechar a los agentes. Ella terminaría confesando que fue secuestrada. Cuando los agentes le preguntaron a la víctima su nombre, esta no pudo pronunciarlo, después de 2 décadas callándolo. Tuvo que escribirlo en un papel. Yaize Lee Dugard. Entonces comenzó su regreso a casa. ¿Cómo es posible que una joven pase casi 2 décadas en el patio trasero de una casa sin tratar de escapar ni llamar la atención de nadie, ni siquiera de los agentes de policía que controlaban la libertad condicional de su captor? Puede haber muchas respuestas. La habilidad de su secuestrador para esconderla entre basura, vallas y tiendas de campaña. La complicidad de la mujer de este, o la negligencia de las autoridades, por ejemplo. Pero la principal razón en este caso fue la candidez de Yaize, que tenía 11 años cuando fue raptada. Había vivido hasta entonces una vida tranquila con su madre, su hermana y su padrastro. ¿Qué pasó con los monstruos que la secuestraron? Philip Garrido fue arrestado y condenado a 436 años de cárcel, y su esposa por complicidad a 36 años de cárcel. Finalmente se cerraban 18 años de esclavitud sexual, de miserias malentendidas, que la joven Yaize ha relatado en un libro de reciente publicación en Estados Unidos, titulado Una vida robada. Yaize pasó por muchas terapias psicológicas y actualmente está completamente recuperada, haciendo entrevistas, documentales acerca de su vida, y vive muy feliz junto con su madre e hijas. Realmente Yaize es un ejemplo de lucha y perseverancia, a pesar de haber pasado 18 años de penuria.
Un aplauso para Yaize. Y para finalizar, Yaize también escribió un libro donde cuenta su vida detalladamente el antes y los 18 años de secuestro. Yo lo he leído algunas páginas que están al público o también puedes comprarlo por solamente $16. El libro tiene 304 páginas y 34 están publicadas. Les recomendaría que se compren el libro completo. En el libro está muy bien detallado. Les dejo el link donde pueden adquirir el libro. Yo me despido y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video, amables oyentes. Cómodamente con su madre, su hermana mayor y su padrastro en California, pues no se sabe casi nada de su padre biológico. Como todos sabemos a esa edad, todas las niñas estudian. Su madre la acompañaba a la escuela. Meses después, la madre de Yaize se confiaría en que nada malo la podría pasar a su hija y dejaría que Yaize vaya sola a la escuela, pues que podría salir mal. Pasando los meses llegaría la fatídica mañana, en el cual la felicidad y la libertad de una inocente niña sería arrebatada por un desalmado sexual. Aquella mañana de junio de 1991, Yaize fue raptada cuando iba a la parada de autobús para ir a la escuela. En el camino, Yaize se vio rodeada por un coche con 2 ocupantes. ¿Quiénes eran los monstruos que la estaban secuestrando? Era Philip Garrido, de 60 años. Hoy les voy a relatar la terrible historia de una niña que fue violada durante 18 años. Toda madre tiene el sueño de ver a sus hijos nacer, crecer, cumplir sus metas, y ver a sus hijas casarse y llegar al altar. ¿Se acuerdan de aquel padre que tenía cáncer terminal, que su último deseo era ver a su hija casada? Y logró presenciar aquello que tanto anhelaba antes de morir. Esto no es el caso de Yaize. Yaize era una niña muy dulce de 11 años, tal como la vemos en la foto. Ella vivía. Yaize dice que esa noche fue la peor de su vida porque su captor la violó. Yaize relata el terror que le provocó la primera violación. Me dijo que sería rápido y que sería mejor si no me resistía, porque entonces se tendría que poner agresivo. No entiendo nada de esto. Me abre las piernas con fuerza, me siento como si me fueran a dividir en 2, de tanto estirarme. ¿Por qué hace esto? ¿Es normal? Intento distraerme. Intento cerrar las piernas. Pero él me las sujeta y las abre aún más. Así perdió la virginidad Yaize, que inmediatamente se puso a sangrar. Estaba aterrorizada. Me estaba muriendo. ¿Por qué tanta sangre? Ella en su inocencia no comprendía que este monstruo la había violado. Algo tan grotesco fue la primera experiencia sexual de Yaize, que desde entonces se convertiría en un juguete sexual a merced de Philip Garrido, sin llegar a comprender si lo que le pasaba era normal o no. Un día el captor le dijo que comenzarían a tener carreras. En esas carreras, Philip se drogaba con metanfetamina y marihuana, y violaba a la niña horas y horas.
Le explicó que tenía un problema sexual y que la única forma de ayudarle y evitar que atacara a otras niñas era ofrecerse sin reparos. La ataba a la pared. La hacía disfrazarse de prostituta. La obligaba a ver películas pornográficas. Era prácticamente una esclava sexual. La madre de Yaize fue a poner la denuncia esa misma tarde del secuestro. En los medios de comunicación aparecía la madre en búsqueda de su hija. Fue intensamente buscada por la policía por tierra y aire, pero no encontraban rastros de su hija. Será un violador. Tras años de pasar en prisión estaría con libertad condicional. Y su cómplice es su mujer llamada Nancy, de 56 años. Ahora continuemos cómo fue el secuestro de Yaize. El hombre la acorraló y la paralizó con una pistola de electrochoque. Luego de subirla al auto, se la llevó a su casa en Antioch, a 270 kilómetros del hogar de Yaize. La tuvo durante semanas esposada, sin vestirla, sin dejarle duchar. Lo único que podía hacer era esperar a que mi madre viniera y me salvara, recuerda ella. Yaize perdió cuenta de los días y las noches, sola. No sabía qué hacía en aquella habitación. Philip se limitaba a traerle comida y desaparecer. Pasaron muchas semanas. Hasta que un día se quedó un poco más.